continuación pues paso a darle la bienvenida a nuestro invitado, quien les habla, Eduardo Sarmiento, de la sección de Arte y Cultura de los Museos de la Universidad Militar, y le doy la bienvenida a Tomás Esteves Bianchini, nuestro invitado. Tomás, una muy feliz tarde. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Aquí pendiente para iniciar el tema de interpretación del patrimonio e interpretación del territorio. Perfecto, Tomás, muchas gracias. Lo que queremos hoy compartir con todos ustedes, nuestros amigos de los museos UMNG, es justamente esa mirada desde la interpretación patrimonial. Como les venía diciendo, Tomás tiene experiencia en el tema, él es biólogo, experto en educación ambiental, en interpretación de patrimonio, como ya lo mencioné. Ha trabajado durante mucho tiempo en la elaboración de materiales didácticos, educativos, desde las ciencias naturales, ha capacitado a otros expertos, ha sido profesor de la Universidad de los Andes, y pues ha desarrollado varios proyectos que en parte hoy, parte de esas experiencias es lo que hoy lo hemos invitado que nos comparta. Dentro de lo que podemos mencionar de la gran trayectoria de él están guiones que ha venido realizando en regiones de postconflicto para el desarrollo de turismo cultural y de naturaleza. Entonces, no siendo más de entrada, Tomás, te voy a ceder la palabra para que inicies la presentación. Les recordamos a nuestro público que al final de la conferencia abriremos un espacio para que nos puedan compartir todos sus comentarios y preguntas. Tomás, entonces, bienvenido nuevamente y el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar con una conferencia muy orientada a estudios de caso, y ya que la Universidad Militar está en Sabana Centro, con sede en Cajicá. Cajicá es un centro de ese centro. Prácticamente voy a presentar una forma como interpretamos ese territorio en un proyecto que se llamó Las Lagunas de Siecha. Y Las Lagunas de Siecha es un proyecto que tenía muchos retos. Voy a poner aquí la presentación ya en forma... ¿se está viendo ya en este momento? Sí, Tomás, bueno. Sí, aquí la podemos ver. Donde se suele creer que interpretación es simplemente poner cédulas de los objetos de colección de un museo o cédulas de sitios en un sendero. Es decir, ¿qué es una cédula? Una cédula es un letrero que explica algo. Por ejemplo, hacemos una parada junto a un árbol y explicamos ese árbol. Entonces la gente suele pensar que le compete, por ejemplo, a los botánicos. Pero vamos a empezar a entender que interpretación le compete a todas las disciplinas porque es transdisciplinar. Son ejes transversales. Si yo me paro frente a un gran árbol de ficus en el Amazonas, no puedo hablar solo de la botánica de ese árbol. Tengo que hablar cómo lo perciben los nativos, qué leyendas tienen alrededor, qué usos medicinales hacen de él, que, como nos decía un indígena ticuna, qué cuentos hay alrededor de ese árbol. Entonces, interpretación es más que información. Y para resumirlo, interpretación es más que letreros. Para resumirlo de una manera muy sencilla. Entonces, aquí estamos frente a la laguna de Siecha, que es la más significativa de todas, porque la que está ahí al fondo de la foto es la que estuvo seca, porque fue desecada a mediados del siglo XIX para buscar el tesoro. Lo único que apareció allí fue barro y algunos objetos como esta balsa, que era mucho más grande y más elaborada que la del Museo del Oro. Era una balsa redonda, atípico entre las balsas de oro muiscas, y esta balsa fue rescatada del fondo barroso de lo que quedó de la laguna. ¿Cómo la desecaron? La desecaron haciéndole un hueco por el fondo. Eso es asombroso. Perforaron la montaña y buscaron el fondo
y lo perforaron y obviamente la laguna con la última explosión de pólvora ahogó a los ingenieros y a los trabajadores y se reventó el agua y se vino la avalancha de agua hacia abajo, hacia el río Siecha, y la gente se fue a los barriales a buscar y lo único que apareció fue esta balsa. Entonces cuando hicimos este sendero, pensamos en hacerle un homenaje a esa balsa. Colombia se la obsequió a Alemania en lugar de pensar en ponerla como objeto importante en el Museo del Oro. Y a comienzos de siglo estalla la Primera Guerra Mundial, y cuando la balsa iba en un barco hacia Dresde, al puerto de Dresde, estalla la guerra, hunden ese barco, se incendia y se hunde. Y ahí se perdió para siempre la única balsa de oro de la laguna de Siecha. Todas estas historias nos dicen que cuando vamos a interpretar un lugar, tenemos que contar con la participación de los habitantes. Ahí en el reflejo ven ustedes a campesinos que nos ayudaron a este proceso. Y ven ustedes, quiero preguntar si se ve el cursor cuando yo lo muevo. Ustedes ven el cursor. Sí se ve, Tomás. Sí. Se ven unos objetos aquí que vienen de los incisos decorativos de la cerámica muisca. O sea, todo aquí tiene significado. Nada es gratuito en la interpretación. ¿Por qué escogimos como elemento la piedra, el acero inoxidable y el vidrio templado? Todo se va a entender ahora como cuando se escribe un guión de interpretación, todo va cobrando significado como cuando se escribe un guión para una película o para una novela policíaca. Todos los elementos tienen que concordar y coordinarse. Este es un sendero muy participativo, participaron la alcaldía, Parques Nacionales, Acueducto de Bogotá, y lo más importante, una fundación local centrada en gente de Huasca. Jóvenes que se unieron, formaron su asociación de ecoturismo Subasíe, y con ellos fue que trabajamos. Entonces la ruta parte de un punto de la vereda donde está la cabaña de Parques y tiene unas estaciones. Aquí vamos viendo la secuencia y vamos a hacer un recorrido circular hasta la laguna donde estaba la foto anterior y regresamos por un mirador que culmina con el número 20, toda la experiencia. Cuando hacemos interpretación estamos construyendo experiencias. Entonces toda la ruta, todas las señales, todo tiene que tener significado hacia la búsqueda de una experiencia. Por ejemplo, aquí estamos haciendo prácticamente un pagamento muisca. Estamos visitando 3 lagunas sagradas y luego un mirador y luego descendemos al mismo sitio de partida. La numeración que se utilizó fue numeración muisca por un lado y numeración occidental por el otro, el 1, 2, 3. Cada palabra muisca tiene un significado. Por ejemplo, ata significa dar el primer paso, saltar o salto de la rana. La rana da un brinco y comienza un camino. Todo esto tiene unos significados muy importantes, pero las letras también tienen un significado. Cuando Parques compra este predio, quedaron inservibles estos postes de piedra, que eran los que se utilizaban para amarrar el alambre de púa, porque en esa época no había cemento, y en el páramo no hay maderas gruesas para hacer postes de cerca, entonces lo único que se utilizaba era la piedra. La técnica española de romper piedras con cuña de hierro es la misma que usaron los muiscas con cuña de madera. Entonces los mismos hijos de... lo más asombroso de todo esto es que las primeras mujeres españolas no llegaron a América sino siglo y medio después de que llegaron hombres. ¿Eso qué significa? Que todos en Colombia somos descendientes de indígena y español. Eso borra esa frontera que hay
entre lo campesino, lo indígena, lo nativo, lo afro. Todos tenemos de los tres orígenes. Entonces es muy bonito porque en este sendero se van a dar cuenta cómo integramos lo campesino, lo indígena, lo rural, lo urbano, lo silvestre, lo agro, o sea, en cierta forma lo artificial, que es el cultivo. Y todo esto está integrado. Por ejemplo, en este sendero los muiscas tenían una visión del lleno y el vacío muy parecida al yin y yang de los orientales. Por lo tanto, en este sendero se utilizó el vacío. Entonces el visitante, según cómo se acomode, puede llenar de color las lagunas para que parezcan azules, simplemente agachándose y haciendo la foto. Pero cada uno de estos vacíos tiene también un significado si lo vemos por el otro lado, porque el sol del lado anterior, que es también la luna, se mueve de derecha a izquierda a lo largo del año y el centro está en este mirador, el equinoccio. El 20 para los muiscas tiene un gran significado porque es la totalidad, la completud de un ciclo, y lo pusimos en el equinoccio. Y ese mismo sol se convierte en el girasol de los páramos, que es nuestro frailejón. El oso le da un significado porque es el sitio donde más osos se han visto, en el Parque Chingaza. La siguiente laguna se convierte en un curí. El curí era la mascota de los muiscas y es el animal más abundante de la zona. Y estamos en la cuenca del río Tominé, que le da el nombre a la embalse de Tominé. Estas aguas bajan hasta el Tominé y Tomineja es colibrí. Cuando ubicamos las vallas hicimos el ejercicio de llevar PVC liviano armable para ver cómo íbamos a enfocar los huequitos de las vallas para que nos enfocaran exactamente algo deliberado. Por ejemplo, de esta roca salieron los postes cerca que les he mencionado antes. Entonces estamos ubicando de manera que los huequitos de la roca enfoquen ciertas cosas. Aquí está la roca. Este dibujo es una pictografía que está en la misma región y aquí la persona va a aprender la diferencia entre pictografía y petroglifo. El petroglifo es inciso y este es un inciso copiado del río Aves, que está aguas abajo de donde estamos parados, y es de los únicos petroglifos que hicieron los muiscas, porque los muiscas preferían hacer pictografías. Y esta pictografía está al lado de la laguna al lado detrás de la Calera, al lado de la laguna de San Rafael, y se llama pictografía Corona del Rey. Esto representa montañas, esto representa nubes, que al llegar a las montañas se destilan en chorros de agua, y estos rombos tienen un significado que veremos más adelante, que son el territorio, los campos de cultivo. Aquí están las piedras que se convirtieron en postes para las cercas de los potreros. Mirado por el otro lado estamos encontrando el hueco, la roca, los postes que salieron con sus alambres de púa. Llegamos a la segunda laguna, que es la laguna donde se escondió la serpiente fundadora. Y aquí estamos enfocando el sitio donde vamos a poner la valla. Y una vez puesta la valla transparente, queda la espiral del tiempo y la serpiente protectora, donde narramos la leyenda fundadora que se refiere a la laguna de Iguaque, cerca a Villa de Leyva. Pero resulta que todas las lagunas sagradas del territorio muisca hablan de la misma leyenda y tienen la misma serpiente protectora que regresó a la laguna. Entonces, de alguna manera, vamos a ver que hay vallas sólidas en fibrocemento,
y transparentes. Las transparentes las usamos solamente cuando estamos frente a una laguna, como señal de respeto a la laguna, y el elemento que queremos que el visitante coloque sobre el agua, según el paralaje, según cómo se acomode para hacer la foto. Lo más simpático es que los visitantes usan esta transparencia para hacerse sus propios selfies, entonces se hacen por detrás y sale la cara del visitante, pero también pueden acomodar la serpiente en la laguna, como lo cuenta la leyenda. El proceso participativo fue desde el comienzo trabajar con ellos, con los jóvenes de Subasilo, de modo que quedaron capacitados en astronomía, territorio, mantenimiento, hechura, postura de las láminas. Entonces, hay un sentido de apropiación tal que inclusive vallas que se dañaron por algún accidente, ellos mismos, a veces de su propio bolsillo, las han reparado. Entonces, se logra algo secundario que es el sentido de apropiación. Aquí estamos hablando de una valla número 2 que nos habla de la sucesión vegetal. Unas manos protegen un maíz que se convierte en humano a través de lo que comemos. Con pictografías tomadas de la misma región, y aquí los tipos biológicos, la evolución de la vida vegetal, desde prácticamente equisetos, helechos, coníferas y cereales. Esta sucesión se va a ver en ese potrero que está abajo, que fue comprado por parques, y los pastos están en proceso de sucesión, convirtiéndose de nuevo en un páramo de fraile zonal. Ahora vamos a ver cómo vamos a explicar este territorio tan complejo en un mismo sendero. Hay cosas que son muy difíciles de explicar, pero había que hacerlo porque resulta que el territorio muisca es la implantación sobre el territorio de una concepción cósmica del ciclo anual del Sol, el desplazamiento aparente del Sol a lo largo del año. Voy a explicarlo más resumidamente. Debido a la inclinación del eje terrestre, el Sol sale un poco más corrido al sur en diciembre, en el solsticio de invierno, y un poco más corrido al norte en verano, en el solsticio de junio. Y en los dos equinoccios, o sea, 21 de septiembre y 21 de marzo, sale exactamente por el oriente. Si yo me paro en la laguna de Guatavita, que es la famosa del Rito del Dorado, y miro por donde se ocultó el Sol en el equinoccio, tengo la línea este-oeste. Si me paro en la misma laguna y miro por donde se ocultó el Sol en el solsticio de invierno, tengo esta línea. Si me voy a otra laguna, a las de Ciecha, y me parqueo y miro el otro solsticio, veo por donde se oculta el Sol en junio. Y resulta que el cruce exacto de estas dos líneas es Chía, en donde estaba un sitio sagrado en memoria de la luna. Chía es luna, Sogamoso es sol. Y Chía entonces tributa a Ciecha a partir de la luna. La cosmogonía muisca tenía esa dualidad del cosmos, sol y luna, como complemento masculino-femenino, no como lucha, sino como complemento. Entonces Chía era luna, femenino, Sogamoso era sol, masculino. Y vamos a ver cómo estas líneas plasmadas sobre el territorio generan los sitios en donde se fundan los pueblos. Luego llegan los españoles y fundan exactamente la iglesia en el sitio ceremonial indígena, para una continuación o sincretismo de lo indígena hacia lo católico. Nosotros fuimos a cada uno de los atrios de la iglesia del parque principal de cada pueblito y pusimos el GPS
Y esta situación no se equivoca ni siquiera por más o menos 4 o 5 o máximo metros, que es la precisión del GPS. Y había que hacerlo en el atrio de la catedral, no en cualquier parte del municipio, sino en el atrio de la catedral, para lograr esta precisión. Ahora imagínense que hay hasta 7 pueblitos alineados en líneas rectas perfectas sin equivocarse un solo metro, en todo el territorio municipal. Era imposible hacer un sendero a las lagunas de Siecha sin explicar eso. Pero explicarlo es muy complejo, porque hay que entender qué es el desplazamiento aparente del Sol. Hay que entender por qué ocurre, inclinación del eje terrestre. Hay que entender qué es equinoccio, qué es solsticio. Todo eso es muy difícil de explicar en una sola sentada, porque el turista que fue allá llegó fue a caminar, no a que le expliquen astronomía. Entonces, ¿cómo logramos que nuestro turista se motive por estas cosas? Porque, ya les digo, en México o en Perú, los antepasados dejaron cosas maravillosas de mostrar, como, yo qué sé, las rocas de Sacsayhuamán en el Perú, o Machu Picchu, o en México las pirámides. Pero aquí en la sabana no tenemos esos megalitos, esas obras. Pero lo que dejaron maravilloso fue el plan territorial, es decir, la ubicación de los municipios que refleja una concepción del cosmos. Entonces, si no explicamos eso, nuestro turista perdió el tiempo. Interpretación es lograr decirle a la gente, usted estuvo acá, pero dése cuenta que usted está en un territorio que tiene unos significados muy importantes. A propósito, aquí estoy viendo una conexión Cajicá, sede de la Universidad Huasca. Y ustedes ven el paralelismo de esta línea con estas líneas. Eso es interesante. Con Junín y Gama. Bueno, sigamos. Entonces, para poder entender eso, hicimos una instalación escultórica en el alto del Chochal, el punto más alto de la sabana de toda esa región. ¿Y qué hicimos? Reciclar los postes que quedaron cuando Parques compró el territorio. Estos postes antiguos de división de Potrero ahora se van a convertir en un pequeño Stonehenge prácticamente es una instalación escultórica que a su vez es un mini taller de astronomía in situ. Pero para poder hacerlo, estos jóvenes de la Fundación Choacía tenían que entender qué estamos haciendo. Nos tocó acampar, amanecer allá durante un solsticio y durante un equinoccio, llevar linternitas láser, señalar la estrella polar, poner unos marcadores de noche con la estrella polar, templar pitas, cuerdas con la estrella polar, para poder sacar el equinoccio perpendicular a las anteriores, ver por dónde salía el sol el día del equinoccio, dejar marcadores, y luego establecer una escala, y luego sí empezamos a montar estas esculturas. Aquí está la valla que lo va a explicar todo, que tiene perforaciones. Entonces, cuando la vemos en una dirección, por ejemplo, al atardecer y el sol está detrás, las perforaciones se iluminan y es como ver el cielo. Y ahí están en redondo las lagunas y en estrellita los municipios. Y aquí abajo está la ficha o cédula explicativa. Aquí está la dirección del equinoccio y el ángulo de los solsticios. Aquí está el norte y el sur. Entender esto era también entender la geología del páramo. Hemos elaborado una serie de juegos, como estos rompecabezas de armar. Hicimos los talleres de ecología, de astronomía,
Aquí estamos diseñando la valla, la danza de, bueno, la danza del sol a lo largo del año. Aquí estamos haciendo mini talleres con bolitas de icopor y luces y linternitas láser y velas para entender qué es solsticio, qué es equinoccio, por qué ocurre. Aquí estamos ya instalando en los sitios. Aquí está nuevamente cómo se interpreta el lleno y el vacío. Ahí hay un potrero que está en la fase cereales, o sea, pastos. Y aquí están las plantas invasoras que van llegando, que van dejando semillas voladoras como un diente de león. Manos protectoras que esto nos están diciendo, cuando el hombre cultiva, adopta especies que en cierta forma tienen algo en común con las invasoras. Nosotros cultivamos plagas. El maíz es una plaga, el trigo es otra plaga. Son invasoras. Solo que mantenemos la sucesión ecológica en una etapa de inicio, porque así nos aporta comida rápidamente. Pero cuando adoptamos el maíz se vuelve dependiente del humano. Y si no hay las manos protectoras que lo cuiden, el maíz desaparecería. El maíz, por su propia cuenta, desaparecería si no hay manos que lo siembren. Entonces, fíjense que en nuestro discurso no hay un ecologismo que separa lo agrícola de lo silvestre. Por un lado se mira lo cultural y por el otro lado lo silvestre. Una vez que llegamos al regreso, las personas ya estuvieron en el alto donde vieron este mirador y están regresando. En memoria del paisaje cambiante, dice la ficha. Como resumen, el sendero de las lagunas. Ay, pero no encontré ninguna foto que nos mostrara cómo quedó. Qué pena, no hay una foto donde nos muestre cómo quedaron instaladas las vallas. Ahora la busco al final de la charla para que puedan ver cómo quedó ese pequeño Stonehenge donde se ven todas las direcciones de la sabana. El sendero de la ciudad deshecha es el resultado de un proceso participativo, pero cuando digo esto, uno no llega a la comunidad a consultar sin tener primero una propuesta. Llegamos a la comunidad obviamente a consultar sus elementos y ellos nos aportaron toda esa riqueza de la vida campesina. Los campesinos nos contaron cómo cazaban de niños los borugos no se han extinguido, están ahí. Cómo la infancia de esos niños era la cosecha de uva de monte, cómo llamaban a cada una de las lagunas, la laguna de los patos, la laguna de los niños y la laguna hueca, la laguna seca, la que después fue llenada, donde apareció la balsa. O sea que si bien es participativo y recogemos todo lo que nos aporta la comunidad, uno cuando escribe un guión, digamos la persona que está haciendo de museólogo, de quedar muy documentado, o sea, es el final de un proceso de documentación secundaria. Hemos leído cronistas, hemos leído etnoastronomía, arqueoastronomía, y llegamos ya con una propuesta. Pero esa propuesta tampoco aterriza como un paracaídas, no es una propuesta ya hecha. Por ejemplo, las decisiones de los materiales que escogimos se tomaron allá con la gente. ¿Y por qué no usamos esos postes de cerca de piedra que quedaron? Ah, bueno, vamos a usarlos. Ofrece una visión global, no presenta una valla por tema, sino que son todo ejes transversales conectores. Por ejemplo, un eje es la sucesión vegetal, que nos sirve para entender que no hay diferencia entre lo silvestre y lo agro. No hay diferencia entre lo urbano y lo rural. Todo está conectado. ¿A través de qué? Del concepto sucesión vegetal, regeneración natural. El otro eje es el agua.
Ahí en Chingaza nace el agua que toman los bogotanos. El otro eje es lo astronómico. Entonces una cosa es la arqueoastronomía, que es lo que nos dejaron los muiscas plasmado en el territorio, y otra cosa es la etnoastronomía, como concibe el campesino actual su ciclo anual. Cosas como abril, aguas mil, el sol está saliendo por tal lado, entonces es tiempo de sembrar, sembrar en marzo para llenar el zarzo, todas esas leyendas que tienen que ver con el ciclo del sol. Y además, el sendero participativo deja instaladas capacidades y experiencias en los locales. De hecho, esta ONG hoy día sigue manejando el sendero. Asimismo, hicimos otro en Fomeque, también dentro del Parque Chingaza, que es demasiado grande, que se llama Las Plantas del Camino. Y aquí el tema fue muy distinto. Fue un territorio que compró el Acueducto de Bogotá para proteger la laguna de Chingaza, que es donde nace el río Guatiquía en una dirección y el Chuza en la otra. Es el agua que nos tomamos los bogotanos. Y ahí donde estamos parados existía una antigua hacienda. Y le hicimos un homenaje a la antigua hacienda y al patio de la hacienda. Ahí nos sentamos en esas piedras a recordar ese pino que tiene más de 100 años y que fue parte de esa hacienda. Entonces, para hacer este sendero, que también fue con participación de la comunidad, porque ahora estamos en el municipio de Fomeque, fuimos a los ancianatos de Choachí y Fomeque a entrevistar a ancianos que conocieron el sendero y conocieron la hacienda. Inclusive una viejita que entrevistamos vivió en esa hacienda. Y de pronto la viejita nos dijo, eso aquí venían unos colegiantes. Está usando palabras arcaicas del español. Colegiantes es una palabra de la expedición botánica. Decía, y esos venían esos señores, y eso cogían ese rastrojo, y ese rastrojo lo metían entre unos papeles, y eso encerraban esos papeles entre unas tablas. Ya se estarán dando cuenta los participantes de qué está hablando la señora. Prensas de botánica, expedición botánica. Y eso metían todo ese rastrojo de monte, yo no sé para qué lo querían, y eso lo secaban y lo ponían al calor y se lo llevaban todo ese rastrojo. Pues ese rastrojo es la colección botánica de la Universidad Nacional. Muchos de los holotipos o especies nuevas fueron descubiertas en este. Entonces eso nos dio el nombre del sendero. En una dirección se llama Las Plantas del Camino y en la otra dirección se llama El Camino de las Plantas. Y fue diseñado para ser leído en dos direcciones. En una dirección tiene un enfoque botánico y en la otra dirección un enfoque histórico. Y es un homenaje al arriero, al campesino que andaba en esos páramos a comienzos del siglo. Paradójicamente, el planeta era mucho más frío que hoy. Y a las mulas que se enterraban entre los pantanales de páramo les ponían unas calzas de cuero, mientras que el campesino tenía que ir descalzo. Esas paradojas son muy curiosas, porque si el campesino se le llenaba la bolsa de barro, le daba después sabañones o se le enfermaban los pies. Mientras que las mulas tenían que ser calzadas porque si no se les congelaban las piernas y no podían moverse más. Entonces el que iba calzado era la mula y el que iba descalzo era el humano. Entonces, un elemento unificador de este sendero fue la huella del pie, las huellas de los sabios, la huella de los nombres. Entonces, por ejemplo, la huella de los sabios es que muchas de estas enredaderas medicinales tienen nombres de sabios. Caldacia, Muticia, Befaria, Escalonia, todos hacen honor a apellidos de botánicos que participaron. Y la huella de los nombres es los nombres de los campesinos, como Pecosa, Salsilleja, Pegamosco, Guardarrocío, Saltón, Quebrollo. Todo tiene su significado. Quebrollo, porque esa madera explota y si la usan para las ollas, se totean las ollas. ¿Cómo así que se totean las ollas?
Es que en ese tiempo no eran de aluminio, eran de cerámica, eran de arcilla. Y si usted usaba ese palo de este arbolito, explotaba y rompía las ollas. Entonces ese árbol se llama quebrollo. Cada nombre tiene un significado. Y también están los mismos nombres científicos por acá, campesinos por acá e indígenas por acá. Charne, Chite, Chilco, etcétera, etcétera. Y como estamos en el tema de los caminos, cuando llegamos al final, culmina en un gran mirador donde se miran un montón de cascadas que el visitante debe enmarcar y encuadrar para entender la historia del paisaje. Entonces, en este caso es una valla baranda, porque aquí hay un abismo profundísimo, donde activamente el visitante encuadra y hace su foto. Entonces se ve el río que llena la laguna de Chingaza, el río Frío, las cascadas enmarcadas y la explicación del paisaje en U, que es el paisaje glacial, el Alto de los Órganos, que es el punto más alto del Parque Chingaza. Y bueno, ya vamos en 34 minutos y apenas no he salido del Parque Chingaza. No, pero tranquilo nomás porque está muy interesante y creo que nos estás aportando cosas realmente valiosas para nuestra conferencia. Si me permites, voy a hacer una pequeña pausa para Sí. darle un saludo a las personas que ya nos están acompañando y te vuelvo a dar paso para que continúes y Claro, con gusto. no hay problema. Listo. Queremos saludar bueno, a Mauricio Quintero, Neri Barbosa, a Chávez, Iván Peñaranda, Paola, quienes pues, nos envían su saludo y a todas las demás personas que están conectadas. Y les recordamos que pueden hacer sus comentarios y preguntas y al final pues, de la conferencia gustosamente nuestro invitado nos va a compartir. Entonces, Tomás, puedes continuar. Gracias. Bueno, un tercer sendero apareció cuando la historia del cemento en Colombia es muy fascinante. A pesar de que se llama Cemento Portland, de Portland, Estados Unidos, Colombia fue el segundo país de la Tierra en tener obras en cemento. Fuimos segundos después de Estados Unidos, entre ellos el muelle de Barranquilla. Y Colombia tuvo la segunda o tercera empresa cementera cuando apenas estaba inventado en Estados Unidos, que fue Cemento San Pedro. Pues estos territorios dentro del Parque Chingaza, que pertenecieron a la cementera, se protegieron porque aquí debajo hay roca calcárea. Pero afortunadamente, por la altura, la lejanía, la dificultad, no fue posible explotarlo. Y los terrenos se guardaron fue para producir el agua que se necesitaba para la producción de cemento. Entonces por eso se preservaron. Llegó el momento en que Samper se convirtió en Cemex y Cemex quiso hacer una entrega simbólica de estos territorios, que eran muchas miles de hectáreas, al parque, o sea, una donación. Y como homenaje a la donación se hizo un sendero en la parte más alta, que es la Laguna Seca. Otra vez volvimos a utilizar como homenaje, porque esta laguna era sagrada, y una vez que entrevistamos a campesinos, aquí ya no hay comunidad local, porque estamos en una zona altísima del parque, 3.600 sobre el nivel del mar, páramos, ahí no vive nadie. Se llama Laguna Seca por un ciclo natural de que las lagunas de páramo se van colmatando y se van convirtiendo en un pantano, en una turbera. No es porque se secó por algún daño ambiental, no, es un proceso natural. Y el sendero le da la vuelta a la Laguna Seca, pero cuando no hay comunidad y tenemos una historia que contar, bajamos a las cuencas que nacen aquí. Y ya una vez encontrados los campesinos que las habitan, les preguntamos, hicimos entrevistas de estas lagunas. Aquí hay más de 30 lagunas en esta zona, todas llenas de misterio. Por ejemplo, si uno habla,
La mapalina, que es un ser fantástico, puede turbarse, puede molestarse, se convierte en neblina y lo pierde a uno. De hecho, una comitiva de la Universidad Javeriana se perdió una vez por aquí y se perdieron entre la neblina y tuvo que la policía hacer el recorrido y los encontraron por allá más abajo. No hubo ningún accidente, pero bueno, pasaron un susto. Todas estas leyendas hacen que estas lagunas para estos campesinos tienen vida. Entonces, si uno sube sin los debidos respetos, ellos le dicen a uno, es que la laguna no está visible hoy, es que ella no quiere que la miren hoy. Entonces, todo esto es muy bonito. El sendero se hizo alrededor de la laguna y se diseñaron unas vallas más angostas, más pequeñas, también con el mismo lenguaje de fibrocemento. ¿Por qué? Porque es una donación de una cementera. Aclaro que el fibrocemento no contiene asbesto. Este es un fibrocemento que tiene celulosa cemento. Y el cemento está hecho de dos cosas muy naturales, que es la greda, la arcilla y el carbonato de calcio. Y esta roca, que es arenisca, está hecha de carbonato de calcio con arena, que es silicio. O sea que los dos elementos son hermanados, solo que este es artificial y este es natural. Y la técnica de rajado de la piedra es la misma técnica campesina, que a su vez fue heredada de la técnica indígena. Entonces hay mucho que contar en estos materiales. Entonces hacemos salir a la gente al lado de la carretera, hacemos el recorrido, se escogieron 13 vallas, porque hay 13 lunaciones a lo largo del año, 13 lunaciones, o sea, la luna le da 13 vueltas al planeta, la luna nos da 13 vueltas a nuestro alrededor, mientras la Tierra hace una vuelta anual. Por eso es que el mes lunar, que tiene que ver con el ciclo de la mujer, en realidad son 29 días, para que quede 13 veces en el año. Entonces, las vallas fueron diseñadas para que fueran leídas por ambos lados, de modo que la persona, y se pusieron en sitios donde la persona puede caminar alrededor de la valla. La persona le dio la vuelta a la laguna y cuando regresó al mismo sitio, dice aquí, durante el año la luna da 13 vueltas a la Tierra. Número de gran significado entre los pueblos agrícolas, como los muiscas. Chingasa significa lugar del dios de la noche. Dice, mientras recorriste el sendero, girabas 360 grados para regresar al mismo sitio. 13 estaciones has encontrado en celebración del territorio y la memoria del agua. O sea que el visitante, sin quererlo, lo pusimos a hacer una danza de la luna y volvió al mismo sitio. O sea, en ese momento el visitante encuentra significado a su experiencia. Bueno, nos vamos a la costa Caribe, donde tenemos una isla, que es la isla de Salamanca, que está entre dos grandes capitales, dos grandes aeropuertos internacionales, Barranquilla y Santa Marta. Y se supone que isla es un concepto que isla, aislamiento. Entonces, después de estudiar todos los contenidos para la interpretación de esta región tan rica, manglares, dunas, vegetación desértica, selva húmeda, más de 7.000 lagunas, entre las cuales está Ciénaga Grande. Es una región de una riqueza impresionante, pero el concepto eje es la isla. Isla, aislamiento, separación. Entonces, después de estudiar todos los contenidos, llegamos a la conclusión, primero, del tipo de lenguaje que tenía que ser necesariamente la madera, porque estamos entre manglares y selvas. El tipo de mensaje es la que conecta, o sea, en vez de ser la isla que aísla, Salamanca, la isla que conecta.
Aquí tenemos los visitantes, lo que más preguntaban es por qué estas lagunas se vuelven rosadas una gran parte del año. Y ahí en la valla que está en este sitio explica una alga que se llama Dudaliella, que es la más rica en carotenos que existe en el mundo. Ahora hay un producto para comer caroteno que es bueno. Hay miles de contenidos acá que responden a las preguntas de la gente, pero la interpretación de Salamanca llevó un reto que es desde un punto de Colombia caribeño explicar las 5 grandes bioregiones del país: Caribe, Andes, Pacífico, Amazonía y Orinoquía, porque aquí en esta región hay representantes de la fauna y la flora de las 5 regiones. Conceptos que usamos en la interpretación: cómo se encuentra la salud del manglar, se mira por la salud. El colibrí que habita la isla de Salamanca es el colibrí que tiene la mayor restricción de área en el mundo. No habita sino ahí, en la isla de los Cocos, en un área de 2 kilómetros por 8 kilómetros. Y sin embargo no está amenazado de extinción. Anida entre las materas que los costeños cuelgan en sus casas. Entonces, ya que es una mascota tan querida de la gente, nos propusimos generar un personaje, el colibrí vientre de zafiro, que le pusimos Zafira. Lo promocionamos para que la gente lo aprecie, lo valore y lo cuide. Aquí en el museo de sitio, porque hasta ahora hemos estado hablando de senderos, pero ahí en Salamanca teníamos senderos elevados entre el manglar, pero también teníamos museo de sitio. En el museo de sitio, esta es una parte externa del museo, tenemos miles de escolares de Barranquilla como potencial público. Entonces orientamos nuestro museo a los niños y les volteamos el concepto. Ustedes no van allá a mirar animales, sino que ahora la pregunta es: ¿quién te está mirando? Cuando te metes al manglar, ¿quién te está mirando? Esta es una exposición muy sencilla. Es una tablita de levantar. Y están en fila y hay muchas de ellas. Llegan ese reguero de niños, todos, cada uno coge una. ¿Y quién te mira? No levanten las tablas todavía. Ustedes tienen que adivinar. Entonces, ese ojo eso es de caimán. No, no es de caimán, es de tortuga. No, no es de tortuga, es de iguana. Y eso discuten esos niños. Y ahora sí, el animador del museo les dice: ahora sí pueden levantar sus tablas. Las levantan. Era la tortuga verde. Y ahora la interpretación les dice una pequeña frasecita sobre la tortuga y algo interesante, algo sobre su vida. Bueno, no tengo más imágenes del centro de interpretación de Salamanca, Cocos, pero cuando los niños pasan por debajo de un túnel que está por debajo de la carretera, porque es una carretera de altísima velocidad, y ellos llegan al otro lado de la carretera, pasan por un túnel, no pueden cruzar esa carretera. Desde el momento en que cruzan ese túnel, el bus de colegio los ha dejado del lado derecho, pasan al lado izquierdo, empiezan a encontrar unas huellas en el piso, las siguen y esas huellas los llevan al museo. Y cuando llegan al museo descubren que las huellas eran de caimán. ¿Por qué? Barranquilla, símbolo, el carnaval, el caimán es el emblema de Barranquilla, la leyenda del hombre caimán. Y cuando encuentran es una silueta de un caimán de 7 metros, el más grande que se encontró ahí en la zona. Una silueta en el piso, pintada en el piso. Y la única pregunta que los recibe es: ¿cuántos niños mide un caimán? Entonces se tienen que acostar. Si son niños chiquitos, sale hasta 7 niños un caimán. Si son más grandecitos, salen 3 niños un caimán. Pero eso hacen el ejercicio después de haber descubierto que las huellas eran de caimán. En Utría, nos vamos a la costa pacífica. Nos propusieron un centro de interpretación que era un encuentro de culturas, la cultura afro
pescadores negros, la cultura embera, catío, de la comunidad de Jurubira, que es la más cercana al Parque Utría, y ahí es donde llegan las ballenas. Y el otro tema era la cultura paisa, que más que todo son los comerciantes, los lancheros, muchos de los guardaparques y la mayoría de nuestros visitantes. Entonces, tres culturas. Y encontramos que el eje conector se llama Tatsura Trua, que significa tres mundos, en Vera. Esta casa ganó premio de arquitectura, es una casa en madera y tiene 3 niveles. Y entonces trabajamos 3 mundos, el manglar, la selva y el océano. El manglar como conector entre la selva y el océano. La cultura negra, la cultura indígena y la cultura blanca. Y todo integrado a partir de la cosmogonía embera, que es una escalera, que es la escalera que une los 3 mundos, que es una escalera en espiral. Entonces fíjense que nosotros no mandamos a hacer esta casa. Está esta casa y ustedes tienen que hacer ahí un centro, un museo. Pero aprovechamos los elementos arquitectónicos integrados a los elementos cosmogónicos y logramos que todo tuviera significado. El mundo de las ballenas es la razón por la cual el visitante va a Utría. Yubarta nunca olvida el camino a su casa, Utría. Los elementos, imagínense llegar a Utría, donde hay que llegar en avioneta a Vallasolano. No llegan aviones grandes. Luego coger un carro por una carretera de selva, que por lo general son 4x4, jipados Willys, o a veces motos. Si el visitante va solo una persona con su maletica, puede coger una moto. Luego, 2 horas de mar, a veces picado. ¿Cómo llevaba uno elementos museográficos allá? Entonces, lo que hicimos fue imprimir en banner publicitario enrollable que aguanta todas las inclemencias del clima, o sea, salinidad, sol, todo. Y estos elementos fueron elaborados por artesanos locales. Está el palo de chonta, la fibra de cáñamo del pescador, integrados. Y adivinen de qué está hecho esto. Es el tornillo que se consigue en cualquier ferretería de pueblo. Y parece, combinado con estos elementos, parece como si fuera de marfil. Estas vallas, estas boyas llegan flotando por el océano. ¿Quién las trae? Las corrientes. Entonces, para interpretar las artes marinas, usamos las vallas montadas como si fueran el planeta, con la inclinación del eje de la Tierra, sobre guayas de pescador y los detalles del montaje. Los pescadores que saben manejar lanchas, velas, conocen todo este lenguaje de guayas, presillas, todo eso. Aquí está cómo se va vistiendo la casa. Perdón. Creo que me faltó una parte de Utría, pero ya vamos en 50 minutos, voy a hacer una pausa. Estos fueron 3 estudios de caso: Pacífico, Caribe y Andes. Y ahora sí ya podemos hablar de generalidades de la interpretación, ya para dar paso a preguntas y intervenciones. Perfecto, perfecto, Tomás, gracias. Pues bueno, mientras de pronto se anima alguien de nuestro público a plantear sus preguntas. Bueno, yo acá sí estoy maravillado con lo que nos comparte Tomás, porque a los que pues, tenemos la oportunidad de trabajar en museos, es como hacer del territorio un museo, ¿no? Como es lo que yo veo acá por una parte, como acá esos significados que están ahí en el territorio, pero que no siempre son visibles para toda persona, es hacerlos visibles, es hacer una colección con esos significados,
es investigar esos significados que están ahí y desde diferentes miradas, ¿no? Porque está desde la visión propiamente científica, pero está desde los conocimientos locales, está desde el arte, que en últimas es lo que permite la interpretación, ¿no? Como explorar esas diferentes miradas y poder transmitirla a de pronto a las personas que vienen de afuera, pero también a las personas locales, como bien nos muestra Tomás por medio de la participación, de cómo se involucra a las personas. Entonces, pues fantástica la experiencia, Tomás. Yo quisiera preguntarte, Tomás, ¿cómo fue desde lo personal que te iniciaste en este proceso o el equipo de ustedes, cómo fue que se fue iniciando en este proceso de desarrollar proyectos de interpretación? Que nos contaras un poquito esa experiencia desde lo Sí, personal. básicamente yo ingresé a Parques como educador, siempre me gustó el tema de educación ambiental, pero gracias a un proyecto de intercambio, pues pude participar en un curso de interpretación ambiental en Costa Rica y ahí ya se disparó el tema. Eso fue en los 80s. Luego participé en un taller en Chile donde el taller era construir entre todos los participantes un sendero. Era el sendero entre un bosque llamado tepual. El tepú es un árbol todo retorcido, súper retorcido, de una madera durísima. Y además el sendero entre ese bosque pues era muy retorcido. O sea, uno salía del mar, se perdía entre el bosque. Era un sendero muy parecido al de Salamanca, o sea, de rampas de madera elevadas, pero precisamente por no romper esos árboles milenarios, los guardaparques habían construido un sendero que sube, baja, cruza a la derecha, a la izquierda, respetando siempre los árboles. O sea que el sendero mismo era como el mismo árbol que está siendo interpretado. Ahí fue cuando uno hace el clic de algo así como el medio es el mensaje. Es decir, si el sendero va a interpretar el tepú, el sendero es como el tepú. Si la valla es como el manglar, por ejemplo en Providencia, tuvimos la oportunidad de interpretar el manglar de Providencia y lástima que en este momento no tengo aquí a la mano una imagen, pero si de pronto voy a algunos PDF, mientras hablo puedo ir buscando unos PDFs antiguos, unos PowerPoints, no sé si ustedes están viendo ahí. En Providencia hicimos una valla que era el ancla del pescador metida entre el manglar y encima la vela del navegante, porque la isla de Providencia vino de negros de origen angloparlantes, que llegaron a Providencia. Entonces la isla es bilingüe, la isla es de pescadores y navegantes, y las mujeres son cosedoras y tejedoras con ese colorido caribeño. Entonces las vallas, otra vez, el medio es el mensaje. Las vallas eran como manglares para meter entre el manglar, muy coloridos, cosidos por las mujeres. En aquella ocasión en Parques nos dijeron, ustedes están locos, están haciendo algo tan bonito, tan robable, que cualquiera lo va a querer tener en su casa, como una mola cuna, ¿sí? Cosida con colores, y además que está sostenida con cargador. Cualquiera corta con una navajita y se lo lleva para su casa. Les dijimos, pues no, precisamente en su vulnerabilidad resiste su fortaleza. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con las mujeres locales de Providencia, que lo van a coser. Y las vallas las hicieron los pescadores. Las construimos con la gente local. Entonces, cualquiera que vaya a hacerle un vandalismo o un robo, no, eso lo cosió mi tía. Y precisamente el sendero duró más de 10 años hasta que llegó el Mitch, un huracán que atacó Providencia hace ya unos 10. Ese es un ciclo repetitivo que tiene que ver con el ciclo solar y justamente estamos en un momento muy doloroso para Providencia, pues nuestro sendero duró más de 10 años.
Y pasó lo mismo que pasó en Cierza. Cada vez que se dañaba una valla, la misma gente la arreglaba en lugar de dañarla. Y pues duró hasta que llegó ese huracán. Pero fue muy, muy bonita esas vallas porque el medio es el mensaje. La valla era como un manglarito metido dentro del manglar. Sí, fantástico, porque Volviendo al tema, ¿cómo va uno encontrando eso? En Estados Unidos hay un estándar único para letreros en los parques nacionales. Madera, las letras ruteadas sobre la madera en bajo relieve, pintadas de blanco. Y de ese estándar se adivina qué interpretaciones letreros para leer de pie. Y resulta que no es así. Nosotros fuimos descubriendo que cada parque, cada sitio, cada región o cada cultura aporta su elemento cultural que nos dice cómo va a ser la valla. Por ejemplo, Providencia es unas culturas muy caribeñas, muy orales. Los textos eran cortísimos, no más de 10 palabras, pero una imagen muy rica, de estilo mola, sobre la cual se hablaba. En Amazonas hicimos unos senderos de prácticamente 0 palabras. Eran pretextos para hablar. O sea, las vallas del Amazonas fueron talladas en cedro y se llamaron las cartas de la selva. Y eran dibujos hechos por los indígenas en talleres que hicimos con los niños ticuna y fueron elaboradas por sus papás en tableros de cedro con tintillas de la selva. Y eran pretextos de encuentro de saberes. Uno encontraba la valla con un dibujo y el guía indígena se pone a hablar. Ahora, si el visitante es un visitante, digamos, occidental, que quiere interesarse por la botánica de aquel árbol, había una cartillita y unas cartas en paralelo que se abrían en el parque. En las cartas estaba el mensaje, digamos, cosmogónico y en la cartillita el mensaje botánico. OG, el árbol de la curación. Y ya en la cartillita dice OG, ficus pálida, ficus insípida, se utiliza para toda la carreta botánica. Entonces fíjense que las vallas son oportunidades de encuentro de saberes, no libros para leer de pie. O sea que aquí llegamos a una conclusión: interpretación no es información, interpretación es motivación. Dejar a la gente picada para que quiera aprender más y para que quiera mandarle preguntas al guía. O sea que el pretexto de la valla es torear al guía para que la gente vea la importancia que tiene su guía que los está acompañando. No resolver o reemplazar al guía. Ese es un error típico en senderos y en museos. Tener cédulas con una cantidad de carreta, más de 200 palabras que la gente no lee. Bueno, me salí del tema porque la pregunta era cómo habíamos empezado con esto, pero es un proceso de cómo va uno descubriendo que uno redactó con un gran esfuerzo un letrero de 200 palabras y después descubriendo que la gente colombiana en promedio no lee más de 50 juntas. Y llegamos a la era del Twitter, donde no se leen más de 140 caracteres. Entonces, claro, ha sido un proceso ir descubriendo esto. Ha sido todo un... con Adela, mi esposa, ella estudió museología, entonces siempre estuvimos trabajando juntos, el arte y la vida juntos. O sea, con este enfoque. O sea, la llave perfecta en este caso. Sí, porque el enfoque era más descubrir qué es lo que quiere contar la gente y desde lo museográfico descubrir, digamos desde lo museológico, descubrir qué quiere contar la gente y desde lo museográfico descubrir cómo plasmarlo para que motive y más bien no aburra. Uno ve una valla con 200 palabras y sigue eso, porque uno llegó fue a caminar, a disfrutar el campo. Entonces,
Claro, claro. Esa es la conclusión de más de 30 años de trabajo o de 20 años de trabajo juntos. Que esto es, la interpretación ocurre en un público que llegó voluntariamente y en su tiempo libre. Entonces tenemos es que cautivar a ese público. Totalmente. Eso es como el reto que tiene la interpretación. Tenemos acá algunas preguntas, Tomás, que te las quiero compartir. Kelly Joana Cuña nos dice, me gustaría saber sus apreciaciones sobre dos preguntas que tengo. En un proceso de interpretación del paisaje en el cual la comunidad tiene un papel indispensable, ¿cómo hacen el primer acercamiento con la comunidad? Es decir, ¿cómo se organizan esos encuentros iniciales? En algunas ocasiones, por ejemplo, Parques Nacionales nos dijo, hay una comunidad que viene trabajando el tema del cierzo y queremos que ustedes trabajen con ellos. Entonces ya había una vereda identificada y dentro de la vereda unos campesinos identificados que eran como los líderes, los que un sentido de pertenencia, los que protegían, y una comunidad de jóvenes que habían hecho una organización llamada SUACIDE. SUACIDE significa SUA, sol, CIDE, agua, los dos elementos que hemos mencionado, y nos dicen, hay esta comunidad y queremos que el proyecto se haga con ellos. Entonces empezamos a hacer reuniones en la vereda o en algún salón comunal, les contamos la intención y comienza el proceso. Primero documentación. Después de la fase de documentación digamos, mire, hay muchas cosas que contar, pero ustedes también tienen cosas para contar. ¿Y cómo vamos a integrar lo arqueoastronómico con lo etnoastronómico? ¿Cómo vamos a integrar la cultura agraria campesina con lo ambientalista? Y se suele creer que es separado y descubrimos que era junto, que los mejores ambientalistas eran los locales, porque Claro. tienen el sentido de pertenencia. En otros casos, como por ejemplo el caso de Cementos Amper, ahí no había comunidad, porque era un páramo completamente perteneciente al parque. Lo que está ocurriendo es una transferencia de unos predios de un privado, que es la cementera, a parques nacionales a través de una figura de donación, pero el páramo está ahí virgen, intocado. No había, entonces nosotros nos inventamos la comunidad. Empezamos a bajar a las partes bajas de esas veredas, a hablar de las lagunas con la gente para que nos contaran cosas. En otros casos, como Providencia, sí fuimos allá, le contamos a la gente vecina al Old McBean Lagoon Park, el sitio del parque donde se iba a hacer el sendero, el único parque nacional de Providencia en ese entonces. Ahora ya tienen el PIC, que es el pico, ya está protegido. En ese entonces les dijimos, vamos a hacer esto y queremos hacerlo con ustedes y queremos que la cultura pescadora y la cultura esté ahí representada. Y hicimos talleres iniciales de donde fueron saliendo las ideas. Por ejemplo, el ancla de pescador fue un pescador nos regaló una anclita artesanal pequeñita a escala de las que ellos usan para pescar. Y salió la idea, esta ancla va a ser la valla, es la mejor idea del mundo, ahí salió la idea. Entonces no hay recetas, cada caso es cada caso. Es Particular, muy, sí. lo importante es tener la intención de trabajar con la gente. Eso sería el ingrediente, ¿no? Como que Sí. esa. Perfecto. Lewis Mauricio, bueno, nos comparte un comentario, nos dice que gracias por compartir estos bellos espacios naturales. Recordemos que por los años 50 la isla Salamanca tuvo alteraciones en su ecosistema con esas obras de infraestructura para comunicar Ciénaga con Barranquilla. Por Sí. acá hay una... Sí, si quieres comentar, Tomás. No, sigue, estoy oyendo. Ok. ¿Y qué? Vale.
Diego Martínez nos tiene otra pregunta. ¿Cómo se han conservado en el tiempo estos dispositivos? Algo de eso ya nos comentaste frente al tipo de materiales que se usan, pero si quieres de pronto comentar algo más al respecto. Sí, por ejemplo, lástima que el computador sea tan lento o yo sea tan lento para encontrar mis archivos, pero tengo una conferencia sobre ese tema de cómo se restauró Salamanca después de ese desastre, que fue los años 50 la obra, los años 80 cuando murió y los años 90 la restauración, y cómo participó la comunidad en esa restauración. Yo no sé si lo encuentro rápido, pero mientras hablo puedo ir buscando. A ver, Claro que esto sí. es un caos. Debe saber, salgo de la y entro a las carpetas. Ustedes mientras tanto están viendo ahí mi pantalla compartida. No, todavía no. Sí. Ah, ya está cargando. Sí, ya. Sí, aquí tengo un tema sobre seguridad territorial que me interesaría compartir, pero muy rápidamente. Y el Okay. tema de, ahora que estamos atravesando por un tema de huracán en Providencia, pero no sé si lo tenga acá. Aquí está el de seguridad territorial, pero no encuentro. Caramba. Me tocaría. Bueno, Me tranquilo, Tomás. tocaría acudir. Sí, ¿ya lo Mientras encontraste? tanto, escucho más preguntas mientras tanto Okay. y les cuento que las mismas personas que participaron con nosotros en la hechura del proyecto Salamanca, ahí había personas que participaron a su vez en el proyecto de restauración de Salamanca y nos contaban cosas fascinantes de cómo Colombia aportó a la relación de manglares, tanto que ganó un premio mundial y la misma metodología de Salamanca se está aplicando en el sudeste asiático para restauración de manglares. Fantástico. Eso es satisfactorio, pues que se haga replicable, ¿no? Sí, Un buen indicador. Bueno, mientras tú buscas, les recuerdo a nuestros públicos que en los comentarios a mano derecha de sus pantallas tenemos un enlace para la encuesta de esta actividad. Recuerden que para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias frente a la oferta cultural que tenemos para ustedes. Y pues aquí yo aprovecho entonces, Tomás, te voy haciendo la segunda pregunta que tenía que Joana Cuña, que nos dice, tiene que ver con los principios fundamentales de la interpretación. ¿Cuáles son y qué sugerencias nos da para aplicarlos de una manera efectiva? sí. A ver, mientras busco algo que me pueda responder lo de Salamanca, que es muy interesante, no sé si lo encuentre acá, porque es que no alcancé a listar los archivos para. Bueno, no voy a mostrar solo una foto. Esta foto está tomada en uno de los senderos acuáticos de Salamanca después de la restauración. O sea, para que ustedes se asombren, este manglar de aquí tiene menos de 20 años de edad. Es uno de los ecosistemas con mayor resiliencia del mundo. Perdóname, Tomás, creo que no te cargó la imagen. Se nos Porque quedó, tal estamos viendo la de vez Sicha. Ahora sí. esto va, esto es en, ¿lo están viendo? Sí, sí, sí. Este mangle rojo tiene Uh-huh. unos 20 años de edad, 25 tal vez. Es posterior a la restauración, allá donde murió ese manglar que llamaban los costeños el fin del mundo, cuando se Sí. cerró las comunicaciones por la carretera.
entre el agua dulce y el agua salada y se murió el manglar. En los años 90 restauró y esos manglares de esta foto tienen 20 años de edad. Entonces, obsérvense que el manglar es uno de los Se nos fue ecosistemas. la imagen otra vez. Se Ah, pasó sí, la de... porque cerré el documento. Espérese un Ok. momentito. Abro una conferencia de interpretación. Voy a poner un buscador acá porque Bueno, yo voy invitando de una vez a nuestros públicos a que sigan conectados con nosotros en nuestra programación. sí, a ver, Recuerden que la... Señor, sí. Ustedes están viendo ahí mi pantalla compartida. estamos viendo, pero tienes proyectada la imagen de Siech, de la experiencia en Chingazo. Ah, sí. Es que estoy buscando en mis carpetas para responder la pregunta que hizo la asistente, no recuerdo su nombre, sobre los principios de la interpretación. Y si lo Sí, encuentro rápido, ok. ay caramba. Ah, es que está en la carpeta. Mm. Bueno, mientras Tomás busca el archivo, entonces les estaba haciendo invitación a acompañarnos en nuestra programación cultural. Recuerden que tenemos la otra semana iniciando nuestros talleres de ingeniería de papel pop-up. Igual tenemos nuestra exposición virtual Microcosmos, muy interesante, que tiene que ver en parte con algo de lo que hemos hablado acá cuando Tomás nos hablaba de las algas que colorean de rosado en el manglar. Bueno, esta exposición explora un poquito ese tema, ese micromundo que no es visible y bueno, es susceptible de interpretación. Les recordamos nuestro Facebook Live en vivo los días miércoles. Entonces, invitadísimos a que sigan conectados a nuestra programación cultural. Sí, voy respondiendo mientras tanto. Listo, Básicamente la Tomás. interpretación tiene unos principios muy sencillos. El primero ya lo dije, interpretación no es información, interpretación es motivación. Uh-huh. Sin embargo, la interpretación se tiene que basar en la información. Ya les mostraba cómo en Ciecha teníamos unos insumos que es la etnoastronomía, la cultura campesina, toda la parte arqueológica muisca, toda la parte de ecología del páramo, cómo nace la planta, etcétera. Eh, entonces, a ver si rápidamente. Presentación. Bueno, no sé, no encontré la charla específica sobre interpretación, pero vamos a seguir hablando entonces. El primer punto es que interpretación no es información, sino acción. Uh-huh. Segundo, interpretación se tiene que tener en cuenta que ocurre junto al objeto específico, in situ, es in situ. Si estoy en un museo, estoy frente al objeto original. El Uh-huh. objeto original o la escultura o el objeto histórico o la catedral X de un pueblito, pero estoy frente a ella, no frente a una foto ni a... Ocurre in situ. Tercero, que la interpretación ocurre a gente que se ha aproximado por su propia voluntad
y no tomando un curso, o sea, es un público voluntario, es un público no cautivo. Una clase de cátedra es un público cautivo porque tiene que cumplir un pensum y cumplir unas horas y cumplir unos objetivos. El público de la interpretación es un público no cautivo. Y si yo no lo logro seducir, pues se empiezan a hacer gestos de aburrimiento y usted por qué habla tanto, yo quiero seguir caminando. Claro. Uno se da cuenta por la gestualidad corporal y, y se da cuenta que se le está. Entonces, el otro tema de la interpretación es que tiene que ser manejada en el lenguaje y los referentes de la cotidianidad de las personas. O sea, si yo voy a hablar de la complejidad de los pisos de la selva y le digo que aquel árbol tiene 60 metros de altura y que el dosel va de los 50 a los 60, no me sirve. Pero si mi público es urbano, le digo, mire, en la selva es como un edificio de muchos pisos. En el penthouse viven las águilas arpías y en el sótano están los bichitos de la tierra como las tortugas. Entonces, sótano y penthouse son referentes de una persona urbana y posiblemente le va a quedar algo. Pero si yo doy cifras y cosas y términos ecológicos como dosel y sotobosque, pues la persona se me aburre. O sea, la interpretación tiene que partir de los referentes de las personas. Ahí ya cité los 5 puntos básicos de Tilden, que fue el creador de la interpretación a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Eso no ha variado mucho. Entonces, bueno, Bien, Tomás. Sí, mira, acá justamente Diego Martínez nos vuelve a hacer énfasis sobre su pregunta respecto al tipo de materiales. Él quiere saber los materiales que se utilizan en los dispositivos de interpretación que también han resistido a la intemperie. ¿Cómo lo han percibido ustedes frente a la resistencia de los materiales? Sí, por ejemplo, Siecha. Voy a mostrar otra vez Siecha y la comparto. Estas piedras, por ejemplo, fueron recicladas de fincas que seguramente eran republicanas y posiblemente lleven ahí más de 100 años. El fibrocemento lo utilizamos por primera vez en Gorgona. El caso de Gorgona no traje aquí imágenes, pero lo voy a narrar muy rápidamente. Era un caso de un parque nacional que no tenía comunidad. Y entonces dijimos, bueno, Gorgona, Belisario Betán crea el parque Gorgona, a nosotros nos encargan hacer la ruta del sendero a Playa Sur con un pequeño museo. Entonces nosotros integramos el museo a la ruta. O sea, la ruta pasaba por entre el museo, daba una vuelta por entre el museo y volvía a salir y seguía uno caminando hacia Playa Sur. ¿Qué fue el concepto ahí? Que Belisario en un artículo llamó a Gorgona la isla ciencia. Entonces nosotros le pusimos de nombre a nuestro museito, usted es parte del experimento, porque una isla es un experimento de la naturaleza. Entonces la comunidad ahí fue Guapi, porque Gorgona está en el municipio de Guapi, y qué casualidad que Guapi tiene la mayor población de docentes de todo el país, porque Guapi tiene y es una explora de docentes. Guapi produce los mejores docentes de toda la costa pacífica. Y entonces, ¿qué dijimos? Isla Ciencia, docentes, vamos a enfocar el sendero hacia la ciencia isla. Hicimos un museo muy curioso, porque por ejemplo había cosas como la roca ígnea de Gorgona, roca volcánica. Entonces, por ejemplo, Gorgona tiene roca única en el mundo, que se llama la comatillita. Es tan rara que alguna vez vino una comisión de geólogos rusos a Gorgona a coger muestras de comatillita, porque solamente hay otro sitio de la Tierra que tiene comatillitas, en Rusia.
Entonces cogimos de esas rocas, que son muy duras, por lo tanto muy sonoras, y pusimos a los docentes de Guapi en talleres financiados por el parque. Parque financiaba la gasolina, el traslado y la comida. Y estábamos buscando comatiditas, lajas de comatidita que sonaran en do, en re, en mi, en fa, y todos golpeando piedras en la, digamos, locos. Ese era un taller participativo. Entonces, ¿qué hicimos? Que es el otro factor de Guapi, el sitio o el municipio que hace las mejores marimbas de Chonta, la música folclórica del Pacífico. Y Gorgona es una isla volcánica que tiene una roca única en el mundo. Entonces, ¿qué nos inventamos? Un litófono. Pusimos a sonar las comatiditas, las tocamos como una marimba de Chonta, pero con piedra, colgada de guayas de pescador, en el museo, y le pusimos a sonar. Esas comatitas se formaron hace 65 millones de años cuando cayó un meteorito allá en Yucatán y se formó una lava muy caliente. Toda esa historia había que contarla. Entonces la primera sala, la sala de geología, comenzaba por una marimba de Chonta y la invitación era un letrero que decía: ponga a sonar las rocas del tiempo, las comatiditas. Entonces la gente tocaba marimba sobre unas rocas que sonaban divino. Y ya quedó la gente motivada. ¿Qué son las comatiditas? ¿Qué son las rocas del tiempo? La música de Chonta, todo eso está conectando geología con cultura local, con docentes, con ciencia, con, o sea, y terminábamos con el canto de las ballenas, otra vez música, y una de las razones por las cuales el turista va a Gorgona. Y volviendo al tema de la pregunta de los materiales, fue la primera vez que usamos este fibrocemento, pero lo pusimos sobre unos atriles que parecían un ancla de pescador montado en dos hojas en ángulo de 30 grados como si fuera un libro abierto. De un lado estaba la imagen tallada, porque en Gorgona hay tallas en petroglifo de los nativos de Gorgona hace prehispánicos. Había un glifo y una carreta al lado derecho tallada en la piedra. Ese era el sendero de los libros abiertos de la naturaleza. El mensaje era Isla Ciencia y se utilizó el ancla del pescador y la tabla de fibrocemento. Les cuento que hace poquito tuvimos oportunidad de unos amigos fueron a Gorgona, nos hicieron fotos, cortésmente nos trajeron las fotos y todavía están ahí las señales después de 25 años. O sea, este fibrocemento tiene una resistencia al agua impresionante. Sí, es más, le van a líquenes y se va volviendo muy natural. Entonces, el fibrocemento, la piedra, son elementos que ya están probados por la misma naturaleza. Lo cual no significa en Amacayaco utilizamos la madera, porque lo único que no hay en el Amazonas es piedra. Y lo que sí hay muchísimo es madera. Y varias veces el sendero fue reemplazado por los mismos carpinteros ticuna que hicieron el sendero, los volvieron a reemplazar varias veces, hasta cuando duró. Hoy día no se está usando esa zona del parque, pero duró más de 20 años. En madera de cedro, con conservas sugeridas por los propios indígenas. Así es como nosotros conservamos la madera de las canoas, con esta pintilla. Hágale. Nosotros no llegamos con productos de home center, sino preguntándole a los locales. Entonces, volviendo a la pregunta, a veces no hay que preocuparse si el material va a durar mucho o no. Lo que hay que preguntarse es el sentido de apropiación de la comunidad local, para que ellos mismos le hagan los mantenimientos. Y por experiencia nos ha durado mucho esta piedra y este fibrocemento. Se ha utilizado en Gorgona y en Siecha, en Chingaza. La tela se utilizó en Providencia. La madera se ha utilizado en Salamanca y Amacayaco. Y así sucesivamente. O sea, cada parque expresa su lenguaje. Y uno tiene que descubrir.
ahí me hace pensar que una respuesta también puede ser que la interpretación funciona también como un medio de integración, ¿no? De integración de ideas, de conocimientos, integración de materiales, como tú mismo lo decías, el mismo medio es el que te da la respuesta de cómo hacer la interpretación en el lugar. Entonces se me ocurre que también puede ser como la integración de todos estos factores los que se ponen en juego para que o el sendero o el centro interpretativo pues tenga sustentabilidad. Sí, exactamente. En una ocasión participamos en la hechura del guión museográfico para los exteriores de la mina de sal de Zipaquirá, y a lo que se llegó fue a que eso era industria y había mucho hierro, y el hierro se oxida porque estamos en una zona de sal. Entonces, usaron láminas de hierro de 1 centímetro de grosor con la talla de la letra ruteada en bajo relieve por láser. Nosotros no hicimos la museografía, hicimos fue la sugerencia. Unos arquitectos hicieron la museografía y utilizaron hierro, y el hierro se oxidó y se veía muy hermoso porque era el lenguaje industrial. Zipaquirá y Pacho tuvieron las primeras ferrerías de la sabana y de Colombia, y en Pacho y en Zipa se fundía hierro. Entonces el lenguaje fue muy coherente con el sitio y con la historia de la mina. Esa se utilizó en algunas vallas de exteriores, el puro hierro. Entonces no hay receta alguna. Cada sitio expresa cuál va a ser el mensaje, el medio para expresar un mensaje. Pues bueno, Tomás, pues lamentablemente el tiempo ya se nos ha agotado. Creo que ha sido una experiencia muy interesante la que nos has compartido. Espero que pues, nuestros públicos hayan disfrutado con esta conferencia. Como les recuerdo, es el cierre ya de nuestro ciclo de conferencias Arte y Cultura para Todos, que hemos dedicado al tema de la interpretación. Tomás, no me queda más que agradecerte de verdad muchísimo a nombre de la sección de Arte y Cultura de los museos de la Universidad Militar Nueva Granada, a nombre propio, agradecerte muchísimo por habernos aceptado la invitación, habernos compartido este momento y esperamos que podamos contar contigo en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y por su paciencia, porque nos pasamos un poco de tiempo. No importa, no, al contrario, fantástico porque hemos aprovechado muy bien el tiempo, Tomás. Muchas gracias, Tomás, y esperamos tenerte prontamente con nosotros. Bueno, aquí a la orden. Bueno, muchas gracias a Bueno, ustedes. bueno, Tomás, a todos igualmente una feliz noche. Los esperamos en nuestra programación cultural y hasta la próxima. Feliz noche para todos. Bueno, gracias.